Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión me gustaría comentarte la actualización de resultados que ha presentado una empresa interesante como es Goeasy. Goeasy, en mi opinión, es una de las mejores inversiones que puedes encontrar en este 2023 y te voy a explicar por qué. Aquí, a modo de resumen, aunque ya es verdad que he traído un vídeo en el canal de análisis y valoración que te recomiendo que lo veas por si no lo has visto, pero bueno, aquí en la web puedes encontrar a modo de resumen que es una empresa financiera que hace préstamos, es decir, una empresa prestamista que lleva 32 años en el negocio y ha ofrecido servicio a 1.300.000 clientes. También tiene más de 400.000 localizaciones y es la empresa financiera número 1 dentro del Toronto Stock Exchange, es decir, dentro del mercado de Canadá. Y por supuesto, en cuanto al track record, es decir, el historial que ha ofrecido de rentabilidad para sus accionistas, puedes ver aquí que se ha multiplicado un 13.734%, es decir, ha multiplicado por 138 veces desde 2001 hasta junio de 2023, lo que quiere decir que es una increíble rentabilidad y crecimiento para los accionistas que han invertido en esta compañía desde sus inicios. Pero es que también, como puedes ver, tiene un ROE superior al 22%. Recuerda que el ROE es una métrica de eficiencia y para las empresas financieras debemos vigilar el ROE y no el ROIC, ¿vale? Y un 22% quiere decir que más o menos a largo plazo podemos esperar esta rentabilidad a largo plazo si invertimos en esta compañía. Y también otra cosa interesante es que lleva 9 años consecutivos incrementando el dividendo, y por supuesto aquí puedes ver un gráfico resumen del crecimiento impresionante que ha ofrecido esta compañía. Aquí en este caso lo cuentan desde 2012. Aquí puedes ver, por ejemplo, un 17,7% en cuanto a ingresos de crecimiento anualizado, un 28,9% en cuanto a beneficio neto, en cuanto a EPS diluidos casi un 25% y en EPS diluidos ajustados un 29%. Ten en cuenta que este tipo de empresas, es decir, las empresas prestamistas, tienen que aprovisionar capital, entre otras cosas, es decir, apartar capital para, por ejemplo, en caso de que no se les devuelva los préstamos, es decir, casos de morosidad o que tengan problemas o tasas de cancelación de esos préstamos, y por eso digamos que apartan un capital para, como se llama o como se le dice, aprovisionarse en caso de tener problemas futuros. Pero ten en cuenta que ese gesto de apartar ese capital, digamos que no es en sí una salida de caja, es decir, por tanto realmente la compañía genera más beneficios si tenemos en cuenta esas otras partes. Pero bueno, esto es a modo de resumen y, como te decía, es interesante que veas ese vídeo de análisis y valoración de la compañía, pero en este caso me voy a centrar, digamos que en los resultados de la compañía. Aquí en el Investor Relations, si bajamos un poco y vamos a la parte de noticias, puedes ver que aquí el 9 de agosto presentaron los resultados de Goeasy, que son bastante impresionantes. Como puedes ver aquí, si le doy a traducir para que se puedan entender mejor, aquí reporta resultados récord del segundo trimestre. Ten en cuenta que muchas compañías que también hemos estado hablando en el canal están presentando resultados negativos o incluso están reduciendo sus guidance. En el caso de Goeasy, empresa financiera que normalmente por el mercado suele estar, digamos que mal percibida, es decir, que el mercado no ve con buenos ojos las empresas financieras, pero en este caso ten en cuenta que esta empresa, a diferencia de otras, tiene muchísimas ventajas competitivas. Aquí, por ejemplo, a modo de resumen, puedes ver que las originaciones de préstamos, es decir, préstamos nuevos, han crecido un 6%, pasando de 628 millones a 667. También en cuanto a la cartera de crédito, le ha aumentado hasta los 3,2 billions, es decir, un crecimiento del 35%. Y en cuanto a ingresos, han conseguido en el segundo trimestre de 2023 303 millones, lo que implica un 20% de crecimiento. Recuerda que todo esto es, digamos que comparándolo con el segundo trimestre de 2022, es decir, del año anterior fiscal, ¿vale? O del trimestre anterior del año o del ejercicio fiscal anterior. Y también en cuanto a la tasa neta de cancelación, o conocido como el charge off, es decir, o net charge off, que es básicamente el porcentaje de personas o de morosidad o de contratos que salen mal, es decir, el porcentaje que tiene la empresa sobre los contratos de que salgan mal esos contratos, ya sean por cancelaciones, ya sean por impagos, ya sea por
lo que sea, pues es del 9,1%, ya descendido del 9,3% que tenía el trimestre del año pasado, ¿vale? Lo que quiere decir que está más o menos entre los baremos que manejaba la compañía, entre el 8 y 10%. Y por si esto fuera poco, también en cuanto a EPS diluidos han pasado a 3,26, es decir, un crecimiento del 41%, y por la parte ajustada ha sido un crecimiento del 16 a 3,28, lo que, como puedes ver, son unos resultados impresionantes. Luego, como puedes ver, aquí te habla del segundo trimestre y todos los resultados que han obtenido en el segundo trimestre, que es interesante que te lo leas. Yo me quedo con estos puntos interesantes, pero lo más importante a la hora de hacer una estimación o una valoración, por ejemplo, es buscar la parte de los 6 meses, porque así, digamos que ese resultado es más fácil hacer una estimación con la otra mitad que falta, es decir, el resto de 6 meses que faltan para completar todo un año. Aquí, por ejemplo, puedes ver que durante los 6 primeros meses la compañía financió 1,28 billions de originaciones de préstamos, es decir, de nuevos préstamos, un 16% más que en 2022 frente al 1,1, y también la cartera de créditos se financió o finalizó con 3,2 billions, un crecimiento del 35% comparándolo con 2022. Y también durante los 6 primeros meses aquí tienen ingresos récord de 590 millones, un crecimiento del 22%, y también la utilidad neta, o en este caso también se refiere al beneficio neto, fue de 107 millones, lo que implica $6,27 de EPS frente a los 3,86 de los 6 meses anteriores, es decir, del H1 de 2022, lo que quiere decir que con esto ya podemos hacer nuestras estimaciones o nuestra valoración sobre la compañía. Luego aquí puedes ver por segmento tanto la parte de Easy Financial e Easy Home, como realmente han tenido también récord en cuanto a ingresos, beneficios, márgenes, etcétera, es decir, que cada segmento ha crecido y eso demuestra la solidez de esta compañía. Pero si nos vamos, por ejemplo, aquí a la parte o al apartado general de la compañía, para que veas un poco cómo ha sido la evolución de la empresa y por qué yo creo que tiene un gran potencial a largo plazo, aquí, por ejemplo, puedes ver que es el 88º trimestre consecutivo de beneficio neto positivo. También en 2023 marca el 19º año consecutivo pagando dividendos y es el 9º consecutivo aumentando esos dividendos. Además, el 53 trimestre consecutivo de crecimiento de ingresos en las mismas tiendas. Recuerda que eso es el like for likes, es decir, sin tener en cuenta nuevas aperturas, lo que es capaz de generar las tiendas que ya tienes, y tener 53 trimestres consecutivos de crecimientos o incremento en cuanto a ingresos de las mismas tiendas, pues eso demuestra que el crecimiento orgánico de la empresa es impresionante. Pero es que también en cuanto a clientes totales atendidos han sido más de 1.300.000 clientes, lo que quiere decir que cada vez incrementan o digamos que aumentan la red de GoEasy para tener más clientes y por tanto más potenciales préstamos o clientes a los que ofrecer esos préstamos y por tanto mayores ingresos de aquí a futuro. Pero es que además también en cuanto a la parte adquirida orgánica a largo plazo ha sido de 11,4 mil millones de préstamos, es decir, ha sido 11,4 billions de préstamos que han ofrecido de forma orgánica, lo que quiere decir que es impresionante. Y en cuanto a la rentabilidad ajustada del capital es de un 24,2%, ligeramente por debajo del 24,7% anterior, pero esto básicamente es, como ves, en cuanto a si lo asemejamos al ROE del 22%, es superior al ROE que ellos estimaban. Y en cuanto a la rentabilidad ajustada sobre el capital tangible es de un 33%, que también, por supuesto, esto quiere decir que son métricas de eficiencia que nos demuestran que a largo plazo esta compañía, si sigue manteniendo estos retornos o estas rentabilidades ajustadas sobre el capital, quiere decir que nos podría ofrecer estos retornos a largo plazo o muy parecidos. Y también en cuanto al costo promedio ponderado del endeudamiento, que esta es la parte importante, esta digamos que también es una parte o la única parte negativa que he encontrado, pero negativa a medias, que ha pasado de financiarse del 4,9% al 5,9%. Ten en cuenta, y esto ya lo he hablado en el canal, que como los tipos de interés han ido subiendo, pues es normal que una empresa tipo préstamo, que al final digamos que su funcionamiento es captar un capital
con unos intereses, es decir, coger un capital con unos intereses y luego ofrecer préstamos con unos intereses mayores, es decir, en este caso Goeasy, aunque en vez de financiarse al 4,9 se financia al 5,9 o 6%, si se financia al 6% pero luego ofrece préstamos al 30%, toda esa diferencia se la lleva íntegra como ingreso y eso es positivo. Además, ten en cuenta que sobre esta compañía había, digamos que, incertidumbre debido a que en Canadá habían puesto limitaciones, que esto lo comenté en el vídeo de análisis y valoración anterior, habían puesto limitaciones en cuanto a tipo de interés máximo que se le podían pedir a los clientes. Y en este caso debes de entender que Goeasy casi no tenía préstamos por encima de ese tope que iba a poner el gobierno canadiense, y es por eso por lo que esa medida, lejos de afectarle negativamente, le ha afectado positivamente porque le ha apartado otros competidores. Piensa que, por ejemplo, otros competidores que se financiaban a lo mejor al 8, al 9, al 10%, pero luego ofrecían un 40%, es decir, que ofrecían los préstamos al 40% de rentabilidad, pues si se ha capado, pues ya no pueden ofrecer al 40, sino al 30, y por tanto la diferencia se reduce. Entre financiarse al 10 y al 30 hay una diferencia del 20, mientras que Goeasy al 5,9 y al 30 pues evidentemente tiene un mayor diferencial, con el que al final puede incrementar o crecer todavía más esos ingresos. Como ves, luego aquí te dan toda la explicación de la compañía. También, por supuesto, tienes tanto la P&L, el balance o los flujos de caja de la compañía, donde puedes ver más en detalle el crecimiento que está teniendo esta empresa. Pero digamos que en este vídeo me voy a centrar sobre todo en el resumen del crecimiento y las estimaciones que vamos a hacer en base a eso. Por eso me voy a ir aquí a la parte de los 6 meses para tener en cuenta el crecimiento o las estimaciones de EPS que podría llegar a conseguir la compañía de aquí a finales de 2023. En este caso, si vamos a la calculadora, por ejemplo, y tenemos en cuenta que la compañía será capaz en los próximos 6 meses, es decir, en el H2 de 2023, de generar el doble que esto, que es lo que ha generado en el H1, pues más o menos podríamos estimar qué es lo que podría generar la compañía de EPS de aquí a final de año, es decir, en todo el ejercicio fiscal 2023. Y en ese caso, si vamos a la calculadora y multiplicamos esos 2,27 por 2, llegamos a que la compañía en teoría podría llegar a generar 12,54 de EPS. Bien, en este caso la compañía, si vamos a ticker, ¿vale? Y tenemos en cuenta esos 12,54, ten en cuenta que en cuanto a estimaciones, aquí más o menos los analistas, si no me equivoco, creo que estiman que va a crecer un poquito más, o va a llegar a 13,53 de EPS. Bueno, pues ya podríamos tener un rango más conservador y un rango, digamos, más optimista, haciéndole caso o a los analistas o teniendo en cuenta que van a conseguir el doble de lo que han conseguido hasta ahora. Piensa que el crecimiento de Goeasy, si lo comparamos con otras empresas de sectores como puede ser el tecnológico, es que incluso está teniendo crecimientos más grandes y sobre todo en momentos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque precisamente este tipo de compañías en estos momentos del ciclo económico o en estos momentos macroeconómicos de tanta incertidumbre, de tipo de interés alto y de alta inflación, pues tienes que entender que muchos clientes necesitan de capital para poder financiarse o para poder seguir manteniéndose o crecer el negocio o cualquier cosa, por lo que quiere decir que al final recurren a este tipo de compañías y es previsible que la compañía, por supuesto, llegue a obtener, como ves aquí, esos 13,53. Aún así, vamos a tener en cuenta dos escenarios donde, por ejemplo, la compañía podría generar los que hemos visto en la calculadora, estos en este caso 12,54, y otro escenario en el que podría conseguir 13,53, para que más o menos veas cuál o entre qué precios objetivos podríamos esperar para este año 2023. Entonces, si vamos a la pestaña de valoración y buscamos el PER al que ha cotizado la compañía, aquí puedes ver que para los próximos 12 meses está cotizando a 8,77 y de media ha estado cotizando a 8,34, pero por ejemplo en los últimos 3 años ha estado cotizando a 11 veces o en los últimos 5 años a 10 veces, o sea, podríamos estimar que más o menos de media en los últimos 5 años el mercado ha pagado 10 veces por esta compañía. Lo interesante es saber actualmente a qué múltiplo estaría cotizando si
al final se diera como bueno, digamos que los resultados de aquí al final de 2023, duplicando los mismos EPS del H1 en el H2. En este caso la compañía está cotizando a 131,79, así que si vamos a la calculadora y tenemos en cuenta esos 131,79 y lo dividimos entre los 12,5 de EPS, que más o menos sería duplicar el H2 de lo que consiguió en el H1, pues eso quiere decir que la compañía realmente no estaría cotizando a 8 veces, sino a 10,5, es decir, más o menos 10 veces, lo que quiere decir que estaría más o menos en su media de lo que ha pagado el mercado estos últimos 5 años. Ahora bien, esto es lo interesante, la compañía realmente está cotizando a 10,5 veces, pero ten en cuenta que en cuanto a las estimaciones de analistas, si es un poquito más, estaría cotizando todavía más barata. Aquí de forma conservadora vamos a tener en cuenta que la compañía cotiza a 10 veces. Bien, como es una empresa, y para ser justo y como siempre digo, aquí es donde debemos de reflexionar sobre cómo actúa el mercado y qué nos puede ofrecer el mercado de aquí a los próximos años. Como estamos en un momento de incertidumbre, la compañía es una compañía pequeña, es decir, si vamos aquí a la parte de descripción, puedes ver que capitaliza a 2.180 millones, es decir, podríamos incluso considerar que es una small cap, lo que quiere decir que realmente está muy poco seguida por el mercado y entonces no tiene sentido asignarles múltiplos mayores. Es verdad que si miramos informes anuales anteriores, el equipo directivo más o menos tiene una estrategia de capital, ¿vale? De gestión de capital muy buena, que es básicamente si la compañía cotiza por encima de las 14 veces beneficio o 14 veces PER, emite acciones, y si está por debajo, es decir, está por debajo de esas 14 veces, más o menos lo que haría es recomprar acciones porque estaría más barata. Entonces, ¿por qué te estoy contando todo esto? Bien, porque es importante también entender cómo se financia la compañía y cómo es esa gestión del capital y realmente el múltiplo que cree el equipo directivo que debería tener la compañía. En este caso, 14 veces. Yo no voy a tener en cuenta esas 14 veces, pero te voy a explicar el razonamiento del por qué es lógico que de aquí a los próximos años tranquilamente esta compañía pueda cotizar a 14 veces. Bien, en este caso piensa lo primero, que si el equipo directivo hace esa gestión del capital a 14 veces, significa que si tenemos en cuenta 100 y lo dividimos entre 14, esto implica que la compañía como tope máximo se quiere financiar al 7%. Es decir, porque si la compañía cotiza a un múltiplo superior, se está, digamos, financiando o está emitiendo esas acciones financiándose por debajo de este 7%. Y recuerda que antes vimos que más o menos había pasado del 4,9 al 5,9, que sería un 6%, lo que quiere decir que más o menos entraría dentro del tope máximo de lo que se quiere financiar la compañía, emitiendo acciones. En ese caso, por supuesto, quiere decir que le saldría más rentable, en vez de pedir deuda a un banco, pues en este caso emitir acciones para financiarse más barato. Pero si es que está por debajo de ese múltiplo, como el múltiplo está por debajo, le sale más a cuenta recomprar acciones porque estarían más baratas y por tanto aportaría más valor a los accionistas y entre ellos el equipo directivo que tiene acciones de la compañía. Bien, entonces eso más o menos nos dice que el equipo directivo ve razonable que su compañía, su propia compañía financiera, cotice a 14 veces, pero actualmente, como puedes ver, el mercado no está pagando esas 14 veces y no debemos esperar que en el corto plazo, es decir, de aquí a 1 o 2 años, pueda pagar el mercado esas 14 veces. ¿Por qué? Porque la empresa es más pequeña, porque es una empresa financiera, porque los tipos de interés están altos, todavía hay alta inflación y evidentemente el mercado tiene, digamos, o es reacia a este tipo de compañías, pero en función la compañía vaya creciendo, sí es factible que se paguen esas 14 veces. Entonces, bien, si teniendo como conservador las 10 veces que está cotizando actualmente y que estaríamos comprando esta empresa si no la tienes en cartera, o si incluso incrementas posición estarías pagando 10 veces por esta compañía, vamos a ver qué es lo que pasaría si de aquí a futuro se mantiene esas 10 veces, es decir, que el mercado sigue pagando este múltiplo deprimido para esta compañía para los próximos, por ejemplo, 3 años. En este caso, no 3 años, sino 2 años, porque aquí nos sale 2025, vamos a los EPS y aquí, en función lo que estiman los analistas, más o menos se cree que podrían conseguir 18,76 de EPS, que como ves es factible por el crecimiento del 21 y
del 14 porque la compañía, por supuesto, recompra acciones si está cotizando a un múltiplo bajo, o también adicionalmente tiene ese ROE del 22%, lo que quiere decir que a largo plazo nos puede ofrecer una rentabilidad similar a ese 22%, entonces estos 18,76 puede ser factible. Por tanto, si tenemos en cuenta esos 10 de múltiplo, es decir, que el mercado sigue pagando 10 veces de aquí a 2025 y lo multiplicamos por esos 18, en este caso 18,76, llegamos a un precio objetivo de 187 a 2 años, y como te digo, la compañía actualmente está cotizando a 131,79 dólares canadienses, eso a 2 años, pero si es que de aquí a 2 años no, en este caso a 5 años, por ejemplo, tuviéramos en cuenta ya que el crecimiento de la compañía va a ser mayor, y de hecho para eso vamos a ir a MoneyChimp, ¿vale? Vamos a ir aquí a MoneyChimp y vamos a ver la rentabilidad que podría ofrecernos esta compañía a largo plazo. Bien, pues vamos a tener en cuenta que a partir de, en lugar de esos 180, como te acabo de decir, de EPS, o mejor dicho, esos 18,76, lo hacemos a partir de estos 13,53, que será de este año, ¿vale? En este caso vamos a poner 13,53. Luego le vamos a poner una tasa de crecimiento inferior del 15% y vamos a hacerlo a, en este caso, 5 años, pues puedes ver que realmente los EPS futuros de dentro de 5 años podrían ser de 27,21. Ahora bien, de aquí a 5 años, es decir, a 2028, 23, pues 24, 25, 26, 27 y 28. En este caso, a 2028, 2027, 2028, ¿vale? 27 de EPS. Si eso lo multiplicamos para ser conservador por 10 veces, es decir, el mercado todavía no paga esas 14 veces que cree el equipo directivo que vale su empresa, sino que sigue pagando 10 veces, pues fíjate la rentabilidad que obtendríamos, que sería en este caso 272, es decir, un precio objetivo de 272 y la compañía cotiza a 131. Pero si es que el mercado, en vez de eso, llegara a pagar estos 27 de EPS y pagara unas 14 veces, eso quiere decir que serían 380 de precio objetivo que podría alcanzar esta compañía creciendo al 15%. Recuerda que está creciendo por debajo de lo que realmente y actualmente está creciendo la compañía, que es cercano a ese 20%. Por tanto, como ves, Goeasy puede ser una inversión interesante, ya que en el peor de los casos, si el mercado pagara 10 veces por esta compañía, estaríamos hablando de duplicar nuestro capital de aquí a 5 años, y en el mejor de los casos, que no es que sea muy optimista porque la compañía ha cotizado a múltiplos superiores, pero si pagara esas 14 veces, que es lo que estima más o menos el equipo directivo, pues podríamos incluso triplicar nuestro capital. Y nada, esto es todo sobre la actualización de resultados de Goeasy. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.